Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Entiendo que toda la audiencia está esperando ver a Javier Ignacio Baños, a nuestro distinguido colega, pero bueno, lamentablemente por un tema técnico él está llegando unos minutos más tarde, con lo cual nos pidió encarecidamente ocupar esta silla y llenar un poquito el espacio. Pero la realidad es que creo que con la figura que tengo al lado mío, no se trata de llenar, sino vamos a colmar el espacio de jurisprudencia, de doctrina, de experiencia. Con nosotros tenemos que nos acompaña Alfredo Drocchi, ex fiscal, ex juez, con una trayectoria increíble. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto. Bueno, al final terminamos de invitados, de co-conductores, por el amigo, colega y exalumno también. Es una, Un placer. es una realidad. A título de introducción, esto es una improvisación, quiero que lo entiendan, porque no estaba programado tener este inicio. A modo introductorio podría decir que Alfredo lo conozco hace más de 25 años o 30, allá por los inicios de la Universidad de Morón. Tuve el honor de tenerlo como profesor en el Forense 2 o Forense 1, no recuerdo, de la Universidad de Morón. El profesor titular, también de procesal penal, y justamente quien era su ayudante de cátedra era Javier Ignacio Baños, y ahí se formó ese conocimiento que a lo largo de 25 o 30 años se ha mantenido, y realmente la trayectoria de Alfredo en el Poder Judicial ha pasado por todos los estandartes habidos y por haber. Y hoy hace poco me entero que es hasta abogado de la matrícula, con lo cual debe estar tan requerido su servicio, Sí, Alfredo. la verdad que sí, bueno, siempre me sentí un abogado que trabajaba de juez, porque soy hijo de un abogado. Y bueno, estoy ahora viendo las cosas más del otro lado, siempre tuve ese corazón. Y bueno, estoy tratando de a ver cómo se endereza un poquito, se doma el potro de todo lo que es el Poder Judicial, en especial la provincia. Muy difícil la labor del abogado, realmente, porque bueno, tenemos sumamente personas que no hay experiencia, veo muchos déficits en la provincia, veo poca vocación, un gran cambio de generación que se está produciendo y que cuesta mucho navegar contracorriente porque, bueno, entiendo que no hay suficiente motivación de las decisiones y fundamentación tampoco, y pareciera ser que lo que debe ser es lo que no es, y así que bueno, estoy tratando de explicar, de hacer docencia desde la función donde me toque, y bueno, a veces me encuentro con gratas sorpresas, como hoy aquí, a veces Sí. también encuentro alguna persona que ha recogido el barrilete de leer, de tomarse el tiempo, de ver las cosas con amplitud. Y bueno, estamos haciendo en distintos departamentos judiciales y bueno, y tratando todo este tema general del Poder Judicial y la inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Contanos un poco, Alfredo, esto de cómo es realmente haber ejercido plenamente lo que comúnmente se llama de los dos lados del mostrador, es decir, desde la judicatura, en tu caso, Ajá. a hoy a ejercer como abogado de la matrícula. ¿Cómo se ve la visión del derecho y el ejercicio del día a día? ¿Qué habría que cambiar como para que el sistema funcione realmente? Porque se entiende que en la teoría estaría bien, en la práctica quizás No. carece de muchas. Lo primero que habría que hacer es reconocer que lo más importante que tiene el Poder Judicial y en especial el de la provincia de Buenos Aires son los empleados y el material humano. A pesar de que no hubo escuela, que no hubo enseñanza y demás, hay que equiparar urgentemente, porque se está trabajando el triple y se cobra el 50%, que el personal cobre, y también la realidad de que no puede ser que se trabaje solamente atendiendo al público 6 horas, hay que volver a una jornada de 8 horas, pero pagando bien y además reforzar sobre todo la carrera administrativa, que no haya tanta diferencia entre los sueldos que hay entre el hoy oficial mayor y el juez o el fiscal, cuando antes entre un oficial primero antiguo y un secretario más o menos ganaban igual, y había una pequeña diferencia con lo que es el Poder Judicial Nacional, y que cada uno vaya madurando en cada cargo, porque es muy veloz la carrera. Se reciben, ya son prosecretarios, en el poquito de tiempo ya quieren ser fiscal juez, y en menos de 6 años u 8 con un examen nada más,
y con la palanca política son jueces de Cámara. Directamente. Claro. Claramente este es un tema que es bastante recurrente y yo lo vengo escuchando hace tiempo, esto del tema de la mala remuneración hoy que existe generalmente en el Poder Judicial dentro de lo que sería la provincia de Buenos Aires, no tan así en Nación, aparentemente. No, evidentemente tienen una obra social, tienen una prepaga con un nivel como si fuera OSDEL o Swiss Medical, y en la provincia si uno quiere eso, lo paga de su bolsillo. Tiene IOMA, que dista enormemente de eso. Sí. Y los medios, el lugar físico, todo es desalentador. Entiendo que también, a ver, sin meternos o inmiscuirnos en tema política, pero indefectiblemente hay que caer. Digo, me imagino que lo que sería Nación, el Poder Judicial de Nación, de la ciudad, hoy tan discutido, el traspaso, estamos hablando de una cantidad de habitantes cercana a los 3 millones más o menos, contra la provincia de Buenos Aires, que estamos hablando de 10 millones de habitantes. Sí. Y los recursos con los que cuenta la provincia. La provincia tiene un montón, tiene muchísimos. El 38% de los habitantes viven en la provincia de Buenos Aires. Es enorme. Y en el cono urbano vive la gran mayoría. Pero, ante un gran trabajo, si uno paga mal, como también se paga mal la justicia, estamos hablando del Poder Judicial, como se paga mal al médico en la provincia, se paga mal al docente, al maestro, y vivimos de emergencia en emergencia. Entonces, si no hay justicia, no hay nada. Y para que haya justicia hay que pagarle bien a los actores, a los fiscales, a los jueces, a los empleados, y después empezar a hacer escuela y que no haya esa veloz vocación urgente de ya ascender, porque no han aprendido, no tienen la experiencia necesaria, no se han formado ni han tenido la práctica necesaria para ya aspirar a algo mejor. El otro día escuchaba un ejemplo, una colega también, era fiscal creo, y se quejaba tremendamente de lo desfavorable que era ser titular, en este caso era una fiscalía, porque siendo la titular de la fiscalía tenía la responsabilidad del despacho, con lo cual el cúmulo de tareas hacía que ella ingresa a las 7, 8 de la mañana y termina a las 6, 7 de la tarde su jornada. Mientras que el empleado que está por debajo de ella, que quizás no gana lo mismo, claro, un poco menos, a las 2, 3 de la tarde termina su jornada. Bueno, en realidad todos debieran trabajar mínimamente la jornada de 8 horas completa. Yo entiendo que habría que hacer una gran reforma para que una hora antes se llegue sin público y una hora, o sea, que se atienda al público 6 horas, una hora antes se preparen las cosas y una hora antes se termine el personal administrativo. Los funcionarios y los magistrados, si se les pagara bien, debieran trabajar como han trabajado, y he trabajado, no es por hacerme propaganda antigua, sino que 11, 12 horas de lunes a viernes es lo mínimo que un funcionario serio y un magistrado serio tiene que trabajar. Pero el trabajo es mucho. 11, sí, de lunes a viernes, sí. Estamos excediendo ampliamente. No, bueno, pero para eso es un trabajo muy delicado, no se puede equivocar. Todo lo tiene que leer el fiscal, todo lo tiene que leer el juez, todo lo tiene que leer no puede delegar nada. Puede en general supervisar. Es una realidad, pero en tal caso crear más juzgados, más fiscalía. Hay que poner gente capacitada y bien paga. Poner gente que no sabe nada, no suma nada. Lo mismo pasa con la policía. Tenemos gente que viste un uniforme de color azul y no es policía, porque no está formado, no está preparado. Entonces formemos a los que están, convoquemos a los que están jubilados recientemente, que tienen experiencia, y que se haga escuela. Antes, en el Poder Judicial, uno estaba honrado cuando el jefe le decía, mira, ahora podés hacer esta causa que es más importante. Uy, qué bueno. Hoy no. Hoy es un castigo. El que sabe trabajar le pagan con más trabajo y no está visto, hoy van a cumplir porque no hay motivaciones. O sea, nos han quitado y se les ha quitado la vocación porque el sueldo es malo, porque los despachos dan vergüenza. Los fiscales no son más fiscales, son empleados del fiscal general. Te hago una pregunta, Alfredo. Vos contás la actualidad hoy de la justicia, y en todos estos años que vos has transitado y has pateado todos los pasillos de todos los estandartes del Poder Judicial, ¿en algún momento vos considerás que funcionó bien o siempre tuvo deficiencias a este nivel, o a este nivel nunca lo has visto? No, a este nivel ya desde la última época de la gobernación de Scioli ya la diferencia salarial y el trabajo vino en picada. Se han municipalizado las fiscalías,
se han abierto despachos en cualquier lado, son boxes, realmente no hay despachos dignos, estamos peor. ¿Considerás que está relacionado, haciendo un poquito de historia, con la modificación del Código Jofré, esa famosa reforma de la 11.922? Y yo diría con la reforma de la Constitución. Yo creo que el Consejo de la Magistratura ha tenido un producto final peor que lo que era antes. Antes, un juez o un fiscal tenía un responsable político de la designación. Era un senador, era un ministro, era el subsecretario de Justicia. Y bueno, si hacía las cosas bien o mal, a ese político le iban a decir qué bien o qué mal, y si era qué mal, no ponía más a nadie. Hoy es una interna de la interna donde opina el colegio de abogados, opina el colegio de magistrados, un poco la corte, otro poco legislativo, ejecutivo, y el producto que tenemos ahora, después de 30 años de la reforma, los jueces son peores que antes. Eso no cabe duda. Todo está peor que antes en general. ¿Pero por qué? Porque han cambiado cosas que deben ser permanentes y hay que tomar cosas buenas que siempre fueron buenas. Uno antes, todavía vos sos joven, pero habrás hablado con tu padre o vos chico, hablabas con un oficial primero, y era un señor oficial primero y solucionabas el tema, no hablabas más con nadie. Claro. No hacía falta hablar ni con el secretario ni con el juez. El juez estaba allá para dictar sentencias, la Cámara. Lo que se hizo bien fue la oralidad, pero había que haber separado instrucción, sentencia y la parte de la sentencia con un juez distinto. Pero yo creo que la realidad nuestra, Argentina y en Sudamérica, hace que el sistema acusatorio, si vamos a buscar el valor justicia, estamos lejos de eso. Si vamos a buscar buen desempeño, si vamos a buscar como qué, o decir, bueno, es dentro del sistema acusatorio, estamos hablando de la bilateralidad, ¿no? Claro, en el sistema, pero antes, para llegar a la verdad, era bueno antes la parte inicial del procedimiento anterior. Era bueno. Si queremos llegar, ahora, si queremos premiar al buen fiscal o al buen defensor, es otra cosa. Bien. Si queremos llegar a la verdad, era mejor el sistema anterior, con algunas modificaciones como diferenciar el que juntó prueba del que dicta sentencia. Perfecto. Y modificar la forma de elección. No hay mejor prueba para que alguien acceda a un cargo superior o a un cargo mejor que su trayectoria anterior. El examen es una foto. En cambio, el desempeño en la función, si fue un buen secretario o muy buen secretario durante mucho tiempo, bueno, veámoslo, el resultado, vamos a ver que sea fiscal. Y yo creo que ahí se ha invertido muchísimo dinero, es una reforma constitucional, pero por lo menos habría que evaluar con el sistema actual, antes de reformar la Constitución, hacer prevalecer muchísimo más los antecedentes sobre el examen, que reitero, es una foto, y buscar si tuvo nulidades, cómo se lleva con el personal y demás, porque es una interna de la opinión política de los colegios. En cada departamento judicial opinan los dos colegios, y si los dos colegios le ponen bolilla negra a alguien, ese alguien no sube más, por más capaz que sea. Está muy claro, Alfredo. Y bueno, esa es la realidad. Te hago una pregunta respecto, viste que el 2020 marcó, digamos, una bisagra a nivel judicial, a nivel presentaciones, a nivel tribunalicio, digamos. Hoy las presentaciones, todos sabemos que lo hacemos con las plataformas. Claro. Bárbaro. Seguimos con la pregunta después del corte, Alfredo, bueno, si te parece bien, y perfecto, seguramente acaba de llegar el doctor Baños. Al dueño de casa. Muy bien. ¿Sabías que el corazón argentino es el agua mineral más baja en sodio? Tiene menos de 4 miligramos por litro. Y está recomendada por la Federación Argentina de Diabetes, por la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas y por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Te la recomendamos de corazón. Nueva Manaos sin azúcar. Vos la esperabas, nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica, está buenísima y es bien nuestra. Pruébala, te vas a sorprender. ¡Vamos, Manaos! ¡Vamos, Manaos! Every day I'm shuffling.
Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Te traigo la lata, te traigo alta data, te traigo la lata, Manaos. Lata, 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 Manaos. Lata, 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 Manaos. Vamos, Manaos. Bueno, muy buenas tardes. Perdón por la demora. La semana pasada habíamos estado hablando con Fernando Burlando, con Fito Baqué y con Roberto Cazorla. Y le preguntábamos a nuestros invitados por qué habían elegido ser abogados, si todavía seguían creyendo en la justicia, si les parecía que eran necesarios los jueces y los fiscales. Cuando hice la primera editorial, lo que intenté hacer es dejar un mensaje bastante nítido, y ese mensaje tenía que ver, en realidad, el por qué, después de 30 años de profesión, sigo todavía creyendo en el derecho y sigo todavía confiando en la justicia. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales que me estaban haciendo el aguante antes de comenzar, ¿no? A mi amigo Germán Francone y al ex juez de la Cámara del Crimen de Matanza, que es también un amigo y uno de mis primeros jefes, que está aquí sentado y que ha tenido la gentileza de venir a esta programación. Y lo invité específicamente porque cuando yo le preguntaba a Baqué, en realidad era una pregunta que había hecho yo al aire y que después la había reiterado Fernando Burlando, en cuanto a que si él todavía seguía creyendo en la justicia, es una persona que tiene muchos años de profesión, él con toda razón y con toda desazón, a raíz de su práctica profesional, explicaba su desilusión a lo largo de tantos años de su experiencia en el foro. Entonces yo le traté de poner ese ejemplo que traía Alfredito Piero Calamandray en su elogio de los jueces, que era que él decía que la justicia era algo parecido a un mago que estaba dentro de una lámpara, que para conseguir la justicia, ¿no?, había que frotar la lámpara, es decir, había que hacer los escritos, hacer las presentaciones judiciales, golpear la puerta de los despachos, hacer las presentaciones por las mesas de entrada, es decir, molestar, esforzarse por litigar, pero además de frotar la lámpara, decía Piero Calamandray, había que creer que el mago estaba dentro de la lámpara. Y concluía diciendo que para poder pedir justicia en los tribunales, para poder recibirla y que para poder darla, no solamente había que frotar la lámpara, sino que había que creer que el mago estaba dentro de la lámpara, es decir, que había que creer en la justicia. Y por eso yo concluía, y esa fue la intención de mi primera programación, quería dejar esto bien en claro, en cuanto a que me parece que hay que, a pesar de todo, y ahora vamos a hablar de ese, entre comillas, a pesar de todo, que hay que seguir creyendo en las instituciones y seguir creyendo en la justicia. Y esto me hacía acordar de tres juristas destacados, de tres clásicos, que tanto Germancito como Alfredo los conocen de primerísima mano, ¿no?, que son los profesores Sebastián Soler, un gran catedrático de Derecho Penal, Carlos Santiago Nino y aquel gran autor de Derecho Civil por el cual hemos estudiado todos en nuestras primeras juventudes, que fue el maestro Guillermo Borda.
Y Sebastián Soler porque nos enseñaba en las imperecederas páginas de su viejo tratado de derecho penal que no había acción humana posible sin cálculo jurídico. Carlos Santiago Nino, que en su famoso libro Un país al margen de la ley, nos decía que el derecho era algo así como el aire respirable, que era tan esencial para el ser humano como el aire respirable. ¿Y por qué el derecho es tan esencial como el aire respirable? Decíamos en la primera editorial. ¿Por qué no hay acción humana eficaz sin cálculo jurídico? Y es muy sencillo, porque el derecho en definitiva es el sistema de reglas de convivencia. Y como bien decía el maestro Borda, la convivencia de los seres humanos en sociedad exige la vigencia inexcusable de un sistema de reglas a los cuales los seres humanos tenemos que adaptar nuestras conductas. ¿Por qué? Porque de lo contrario reina el caos y la vida sería imposible, más imposible de lo que es hoy en día en la provincia de Buenos Aires, en Rosario y en definitiva en todo el país, porque no es un problema de la provincia de Buenos Aires, esto hay que decirlo. 7, 8, 9 millones de indigentes según las estadísticas, un 50, un 60, un 70% de gente viviendo por debajo de la línea de pobreza. Es decir, siguiendo las estadísticas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de la Procuración General, una cantidad de entre 2.000, 2.500 y 3.000 homicidios, entre homicidios dolosos, consumados y tentados, contando también los homicidios imprudentes, es decir, más muertes por año de las que se han producido en el año 1982 en una situación de guerra contra una potencia de la OTAN. Lo repito, en plena democracia se están produciendo hoy en día más muertes que las que se han producido en una guerra contra una potencia de la OTAN, en una guerra iniciada por una dictadura militar. Fíjense que en Malvinas habrán muerto aproximadamente 730 personas, la mitad de los cuales en un crimen de guerra en el hundimiento del crucero Ara General Belgrano. Con lo cual estamos hablando de no solamente más muertes en plena democracia, sino una cantidad 10 veces superior a las muertes que se produjeron en el marco de una guerra contra una potencia de la OTAN. Realmente una locura. Obviamente que para entender esta locura que se está produciendo habría que entender cuál es el rol que cumple un sistema jurídico en una sociedad. Que por supuesto que en primer lugar es brindar seguridad jurídica, porque no hay acción humana eficaz sin cálculo jurídico, como bien lo decía Sebastián Soler, pero que no es la única función que tiene que cumplir el sistema jurídico. Esa es la primera, la más elemental, la inmediata, porque hay otra función que es mediata, pero que también es elemental, y es la de garantizar que esa seguridad jurídica sirva para marcar no la paz del cementerio, no la paz de una unidad carcelaria, no la paz de un campo de concentración alemán, no la paz de un gulag soviético, sino la verdadera paz que era aquella que pretendía Santo Tomás, que no es otra cosa que la tranquilidad en el orden, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón, por esta situación tremenda, de injusticias tremendas que estamos viviendo a lo largo, a lo ancho de todo este país, con un orden que, insistimos, hablamos de un 50, 60, 70% de pobres, 8, 9, 10 millones de indigentes, gente no solamente viviendo abajo de la línea de pobreza, sino gentes que carecen absolutamente de todo, y con hechos terribles, con crímenes horrendos, con personas que parecen descuartizadas, como el caso que tuvimos la oportunidad de patrocinar, con asesinatos, con violaciones, con robos, que lamentablemente los argentinos parecería que nos estamos habituando a convivir con este tipo de situaciones. Situaciones que son muy difíciles de resolver, porque se trata de la rotura directamente del tejido social, que implican el fracaso de todas las instituciones republicanas que han sido creadas justamente para mantener la estructura del tejido de una sociedad, y que, insisto, tiene mucho que ver con el rol y con la función que tiene que cumplir un sistema jurídico en una sociedad.
Ayer releía, porque me lo pasó mi hijo que está estudiando Derecho, que está aquí presente, me hizo volver a refrescar las lecturas de Sor Joaquín Becú, ese gran trabajo del historiador argentino, Introducción al Derecho y Historia del Derecho Argentino, era el libro exactamente que estaba leyendo. Y nada, me voy a permitir una licencia de leer un minutito, 2 párrafos que vi de un libro escrito hace más de 51 años, porque el libro es de 1975, porque me parece que son reveladores del problema que estamos viviendo, y me gustaría discutir esto con Alfredito y con Germán, ¿no? Dice así Sor Joaquín Becú, presten atención: el derecho no es más que un medio destinado a regular la convivencia humana con justicia. El fin inmediato, seguridad jurídica, garantizar la convivencia, pero con justicia y con eficacia. Si se aparta de estos fines, decía Sor Joaquín Becú hace más de 50 años, si se aparta de estos fines, es decir, de aquellos que son los fines propios del sistema jurídico, el derecho pierde el rumbo y debe tener y se convierte en la expresión de una voluntad arbitraria. Y agregaba, el derecho le da una estructura a la sociedad, puede moldearla, puede imponer las reglas que aparecen como justas, obviamente, pero cuando estas normas son inadecuadas a la realidad o contrarían sentimientos colectivos, se producen, decía él, reacciones sociales. Y esas reacciones sociales pueden ser pacíficas, ojalá que sean pacíficas, pero también pueden ser violentas. Así que por esta razón es que lo hemos invitado a Alfredito Drocchi. Justamente para debatir estos temas, me gustaría preguntarle a él si comparte esta visión de la realidad. Me gustaría preguntarle si todavía sigue creyendo en el derecho, si todavía sigue creyendo en la justicia después de largos años de haber sido parte del Ministerio Público Fiscal. Yo estuve en la jura de él, no sé si él se va a acordar. Yo tenía 18 años, estuve en la jura cuando él juró como fiscal. Estuve en su jura después como juez de la Cámara del Crimen, en el Departamento Judicial de La Matanza. Tribunal Oral, que es Cámara en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque son tribunales de juicios. Y seguramente que esto no lo recuerda, pero yo lo recuerdo perfectamente porque tenía 18 años y quiero que sepa la gente que nos está escuchando que lo escuché de sus labios por primera vez y después los repetí en todas y cada una de mis primeras clases durante más de 25 años. A él fue quien por primera vez lo escuché decir que el derecho no era lo que pasaba en la realidad, que el derecho no era solamente o exclusivamente lo que decían los jueces, y que el sistema jurídico tampoco era lo que debería decir esa norma, que tenía que tratar de llevar al ser a lo que debe ser. ¿Y por qué decía él en las primeras clases? Quiero saber si ahora sigue compartiendo eso que me dijo cuando yo tenía 18 años. Él me había dicho, el derecho no es hecho, ni es norma, ni es valor. ¿Por qué? Porque siguiendo a Goldsmith, siguiendo a Cossio y siguiendo también a Vidar Campos, para poner un ejemplo de un constitucionalista argentino, el derecho era hecho, era norma y también valor, pero lo era a un mismo tiempo. Alfredito, ¿seguís manteniendo esta posición? ¿Creés que el derecho es hecho, que es norma y es valor? ¿Seguís creyendo en la justicia? ¿Seguís teniendo fe en el derecho, como dice el título de un libro de la obra de Calamandrei? ¿Compartís mi diagnóstico de la realidad? Te dejo hablar. Bueno, comparto en general las consideraciones, gracias por los elogios. El derecho es hecho, norma y valor. El derecho es el instrumento para llegar a la justicia. Ya lo decía Sampay, ¿qué es la Constitución? La Constitución es el orden creado para asegurar el fin perseguido por una comunidad política. Ese fin perseguido lo expresa nuestra Constitución en el preámbulo. Primer fin constitucional, consolidar la unidad nacional. Segundo fin, afianzar la justicia. Nos acordamos, los que peinamos canas, Alfonsín, 1983, cuando nos recordaba el preámbulo. ¿Que lo hizo quién? El más grande cerebro del siglo XIX, Alberdi. Y cuando se reformó la Constitución, esto lo digo sin ideologismos, sino considerando lo bueno del estadista que fue el general Perón cuando toma la Constitución del 49. Dejemos el partidismo y lo demás, sino tomémoslo como estadista. No nos detengamos en cada presidente en sus errores o en sus horrores. Detengámonos en los aciertos de los grandes hombres. La justicia es una virtud, nos decía Santo Tomás, está en el justo medio
¿no es cierto? Eso, ahí está, ahí es que existe. Existe en el cielo. Cuando decimos que vamos a la justicia, nos decía Aristóteles que era ir al juez, pero ir al juez hoy es ir generalmente a un señor funcionario, a un señor, diría Jaureche, lamentablemente muchos cagatintas con honrosas excepciones. Creo en el derecho, pero hay poderes judiciales. Porque si nosotros pensamos que vamos a la justicia, que ese es el fin, y tenemos que explicarle al señor juez que no solo es instrumental el código de procedimiento, sino que la ley es un instrumento para que el fallo sea justo, y recordarle que la Corte Federal ha dicho que justamente esto, hay que buscar la solución justa para el caso concreto. Ahí tenemos nuestra visión aristotélico-tomista de aplicar misericordia, de aplicar la equidad. Y ahí llegamos al producto final que debe ser justo. Justo medio entre un exceso y un defecto, exactamente. ¿no? Pero bueno, hoy nos conformaríamos con la legalidad, donde es un momento de anomia, de caos, de confusión. Tenemos que aportar claridad, aportar que hay que patear unos cuantos escritorios, echar unos cuantos jueces con juicios políticos, pagarle bien a los que son buenos, echar a los malos. Hay que separar la paja del trigo. Ya el pueblo no da más de todo lo que está soportando y tolerando, y la sociedad ha naturalizado el desorden, el caos. Ese es el problema. Yo creo que te pongo una nota, te pongo un puntito ahí, una nota al pie. Me parece que diste en la clave con esto que decís. Y que tiene que ver con esta primera definición que aprendí de vos a los 18 años. Porque claramente tiene que haber un sistema de valores que impregne a la norma para que trate de llevar al ser a lo que debe ser. Y si en la praxis y en la realidad esos tres universos no son uno solo, distan de ser uno solo, y realmente como no vivimos en el cielo empirio de Platón, ni en un mundo ideal de todos santos o de todos héroes, lamentablemente esa diferencia se hace cada vez más grande. Creo que nuestro deber como juristas es hacer, como juristas, como abogados, sí, como profesores de Derecho Penal, como estudiantes de Derecho, acá hay muchos estudiantes, ¿no? Es hacer todo lo posible para que esa diferencia entre lo que es y lo que debe ser sea lo más chica posible. Pero para eso, ¿sabes qué necesitamos? Nos queda poquísimo tiempo. Recursos que no se usan, que son tomados a mal vistos por la familia judicial, por la familia abogadil. Hay que recusar. Se usa poco la recusación. Hay una arbitrariedad tremenda. Vos hablaste de la arbitrariedad. Empieza por la recusación, empieza por nulidades, empieza por pedir juicios políticos cuando el juez no hace lo que corresponde, cuando falla contra la ley directamente, contra el derecho o contra la justicia. Directamente fallos contraleguen porque es el criterio personal del señor juez o de la Cámara. Donde hay jurisprudencia al gusto. Hay que echar gentes. Muchachos, llegamos a un momento que tenemos que actuar y hay que discernir, porque los buenos que hay, y son unos cuantos, no podemos juntarlos, tenemos que dejarlos que trabajen bien y pagarles bien. Sí. Pero tenemos que echar a los malos, es urgente, los juicios políticos. Claramente, Alfredito, me parece que es... es lo que dice Sor Joaquín Becú. O esto se modifica por las buenas, o lamentablemente se modifica por las malas. Exacto. Esperemos que sea por las buenas. ¿Cómo es por las buenas? Con la jurisprudencia, con los gobernantes, con las sentencias, con el Consejo de la Magistratura. Me gustaría agregar algo. Sí, por favor. Distinguido colega Chavo, muy buena la editorial respecto de Sor Joaquín Becú, me encantó lo que citaste, retrotraíste 50 años hacia atrás y es una gran verdad. Hay que volver a las fuentes, me parece que hay que volver a las fuentes. Hay que volver a la verdad. De Alberdi, claramente un prócer, un estadista, ¿no? Hablaste de la Constitución del 49, mucho mejor todavía. Pero lo que quiero decir respecto de esto es, no hace falta ir 50 años hacia atrás, podemos ir 2 siglos. Cicerón nos ha dicho, gran filósofo, ¿no? Seamos esclavos de la ley para no ser esclavos del hombre. Esclavicémonos a la ley. ¿Para qué? Para no ser esclavos del hombre. El sistema jurídico, normativo, tiene que imperar por sobre toda cualquier ideología, lo que fuera de los jueces. Entonces, cumplamos la ley. Comparto 100% lo que decís. Lo dijo Cicerón hace más de 2000 años. Sí, pero no te olvides que Cicerón también dijo, hay una ley verdadera, la recta razón inscripta en todos los corazones, claro, que lleva a los hombres al bien por medio de sus mandamientos y que los aleja del mal por sus prohibiciones. Claramente. Que es la misma en Roma y en Atenas, siempre una misma ley. Exacto. Pero hoy
eterna. Ni siquiera estamos con la primera parte, con la segunda, que es a pedirle a algunos jueces que sean juristas, claro, ni que haya siquiera seguridad ni siquiera jurídica. son legalistas. Si uno dice, pero ¿y el espíritu de la ley? Pero bueno, primero que directamente la interpretación primera, que es la literal, valga la redundancia, ni siquiera hacen eso. Y si interpretan literalmente, el espíritu menos, y el sistema jurídico general menos. Y decirle, pero vamos a ver desde la Constitución, ¿cuál es el objetivo del artículo 18? La reinserción social. No importa, pero la ley tal dice tal cosa, listo. Esto es extemporáneo. Entonces es donde estamos mal. La reinserción social, y volvemos respecto a los reeducar recursos, los ¿no? jueces, hay que reeducar los jueces, Sí, es clave. porque hay muchos que, lamentablemente, tribunales es muy bueno, pero hay cosas del oficio. Si hiciste esto que está mal, sí está mal, pero siempre lo hemos hecho así, lo siguen haciendo igual. Es clave lo que dicen los dos, Alfredito, porque es verdad que hay que cumplir con la ley y que hay que tener normas o reglas claras de conducta para que haya previsibilidad, para que haya seguridad jurídica. Cuando mayor sea la seguridad jurídica, Sí. las sociedades tienden a progresar porque uno sabe las reglas de juego, sabe a qué tenerse. Sin reglas la vida es completamente un caos. Pero no es la única función, como decía Cicerón. Hay una función inmediata que es garantizar las reglas de juego, que es lo que no está ni siquiera cumpliendo No eso está. hoy en día. Hoy en día el sistema jurídico no sirve ni para garantizar la seguridad mínima, ni la seguridad, ni la previsibilidad mínima sin la cual no es posible ninguna acción humana. Ahora, más allá de esa previsibilidad, insisto, puede haber seguridad jurídica en un campo de concentración o en un gulag soviético. Hay que también Pero ahí buscar, estamos peor que ahí. buscar la justicia. Ahí Pero, estamos, acá estamos en el peor porque desastre no sabemos absoluto. ¿Cuál es el orden? Si no hay orden acá. Absolutamente. Brasil, que es una potencia mundial, que es nuestro socio, nuestro vecino, ¿qué tiene en su bandera? Orden y progreso. Perfecto. Acá no hay orden. Es todo. Sí. Hay que haber orden para conversar, orden para almorzar, para tomar algo, para lo que sea. No hay orden. Ante este caos de desorden, nada funciona. Y la responsable es el Poder Judicial. Y me gustaría... ¿Sabés lo que No pasa, solamente Alfredo? el Poder Judicial es parte de las A instituciones. río revuelto, ganancia de pescadores. Hay un Entonces, decreto a alguien le sirve este caos. 1824. Hay un decreto 1824 de Simón Bolívar donde aplicaba la pena de muerte cuando había corrupción, pero en la misma pena incurría al juez que no procedía de acuerdo a ese artículo. Acá hay que terminar con los traficantes de impunidad. Me parece muy correcto lo que decís, Alfredito. Vos realmente creo que con tus palabras no cabe la menor duda. ¿Crees que se ha llegado a quebrar, que está roto el tejido social actualmente, o estamos a punto de romperlo? Todavía quedan estertores y quedan alguna estructura de las épocas doradas que se puede, pero estamos muy cerca de que pase cualquier cosa porque hay inseguridad, porque hay en todos los roles, la inseguridad de vida y la emergencia permanente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, del sistema carcelario, de la seguridad, del Poder Judicial, de todo. Y todo funciona a pesar de las autoridades, porque el material humano, la mayoría, es muy bueno, ¿eh? A pesar de todo, confío en el material humano, que hay que reconocer, hay que pagar mejor y hay que educarlos bien, hay que capacitarlos. Y darle los recursos suficientes. Claro que sí, pero fundamental, es ¿no? Inversión lo que hay que hacer, no es gasto, ¿eh? No, inversión, por supuesto. Hablando de esto de los recursos, me vino a la mente la pregunta clave del millón. Vos viste todo el proceso del traslado de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio en la Sí. provincia de Buenos Aires. ¿Crees que el Ministerio Público Fiscal de la Nación, o mejor dicho, el Ministerio Público Federal, está preparado, está en condiciones y tiene los recursos para llevar adelante esta reforma faraónica que está por arrancar el Poder Ejecutivo? No. La realidad implica que en la provincia fracasó. Vos... Porque, muchachos, estamos más inseguros y tenemos menos justicia hoy que hace 30 años atrás. Vos Alfredito, sabés que ahora que te pregunto por los fiscales, me acuerdo que vos fuiste fiscal. Claro. Tengo un montón de anécdotas con Alfredito, ¿no? Pero mi primer juicio oral fue al lado tuyo, no sé si lo recordás. Sí, no. Y cuando yo tenía 18 años y entré como meritorio, lo primero que hizo Alfredo fue sentarme al lado de su escritorio. Claro. Me miraban todos Pero los vos querías empleados con los aprender, ojos, pero vos me querías sentó aprender. al lado de su escritorio, me trajo una acusación y me dijo, tomásela, me la corrigió 7000 veces, te quedaban todos con los ojos así, y ahí aprendí verdaderamente. Pero recuerdo que adentro del vidrio de tu escritorio tenías un recorte de una frase del libro también de Calamandré, que se llama Elogio de los Jueces, que decía algo así: entre todos los oficios judiciales, el más arduo me parece el de acusador público, el de fiscal. Abogado sin pasión,
juez sin objetividad. Ese es el absurdo psicológico en el que está inmerso el Ministerio Público. ¿Seguís creyendo esto? ¿Seguís pensando esto? Esas palabras hermosas que le aprendí de tu padre, que me regaló ese libro, yo lo había leído, pero él me lo regaló y me resaltó eso. Justamente es la función más difícil porque tiene que ser objetivo como guardián de la acusación, como guardián de la ley, pero como acusador tiene que ser combativo. Y esa función la están mezclando ahora, hace así. Por eso, antes los roles estaban mejores y el resultado era distinto. Yo los invito a todos a memorizar si hoy estamos peor o mejor que antes en seguridad, en salud, educación y en justicia. Entonces, muchachos, la realidad es única, las ideas del extranjero serán muy bonitas, pero aquí han fracasado porque hay que pensar las cosas desde acá y ver lo que es bueno y si acá es aplicable o no. Y el Ministerio Público Fiscal está acostumbrado a dictaminar y que la causa pase por sus manos, pero no está investigado a tomar declaraciones ni a hacer investigación. Y los jueces sí, es importante la primera etapa que sea mixta y que la etapa del juicio sea oral. Yo creo que es un error garrafal lo que van a hacer y los resultados lo estamos viendo en cómo está la provincia de Buenos Aires. Alfredito, te hago una pregunta más ya que te tengo acá y te quiero aprovechar, te quiero sacar el jugo y exprimirte todo lo que pueda, ¿no? ¿Qué pensás de la ley de inimputabilidad de los menores? ¿Te parece que es una solución de coyuntura o que es una solución real? Es una solución, es un camino. Ya Vélez Arfi en 1870 establecía que los menores ya a los 10 años se tenía discernimiento para el hecho ilícito. El menor de 10 años sabe que no se escupe, que no se rompe, que no se pega, que no se daña, que no se mata. ¿Cómo no va a saber un señorito de 12 años de hoy, del siglo XXI, que lo que está bien y lo que está mal? De los 14 para los actos es lícitos. Muy poco. Por eso, y de los 10 para los ilícitos. Hoy yo pondría imputabilidad de 12 a 16. De 16 para arriba los trataría con penas para mayores porque pueden votar, pueden elegir presidente. El gran horror que ha hecho la democracia es darle derechos a todo el mundo y ninguna obligación. Nos hemos olvidado del Pacto Internacional de Derechos y Obligaciones. La Convención esa tenemos que ver que cada derecho implica una obligación. Artículo 32, inciso segundo. También me acuerdo que me lo aprendí de memoria cuando lo dijo Alfredito por primera vez. Yo tenía 18 años. Cuando los derechos de cada uno. Exactamente. Están limitados por la seguridad de todos, por el bien común. Por el bien común y por las justas exigencias del bien común en un estado de vida democrática. Alfredito, ¿te animás a hacer un juego? Que tenemos poco tiempo y los chicos tienen que hacer un cierre musical. Yo te digo palabras, es un ping-pong. Y vos sin pensar me contestás con una palabra, con una frase, pero muy rápido. Muy rápido. Justicia. Ya estás pensando mucho, Vamos de vuelta. Bueno. Justicia. Equidad. Derecho. Leyes. Corrupción. Penas. Fiscalía General. Desastroso. Javier Milei. Quiere cambiar. Mauricio Macri. Un fracaso. Alberto Fernández. Impresentable. Cristina Kirchner. Para mí, todo lo contrario de que es el peronismo y todo lo contrario va a ser Argentina. Sebastián Soler. Sebastián Soler, gran jurista, pero cuando tuvo que dictaminó la pena de muerte retroactiva y fusiló al general Valle. Germán Vidal Campos. Un gran constitucionalista. Eugenio Raúl Zaffaroni. Juró por el estatuto y después escribió todo lo contrario. Suprema Corte de Justicia. Hay 4 cargos vacantes, una subprocuración y creo que están lejos de ser lo que era antes. Corte Suprema de Justicia. Vacantes, confío en 2 de ellos 3. Fallo Casal. Está bien, porque la doble instancia, el doble conforme. Tribunal de Casación Penal. Bueno, hay tema, o es casación o es apelación, hay que reformar acá. Estamos tomando examen, como el bolillero viejo de la Universidad de Buenos Aires. Comodoro Pi. La primera palabra que se te ocurre. ¿Comodoro Pis? Ley de inimputabilidad de los menores, ya hablaste. 10 años. Fallo Levinas, es que le da la competencia a la Corte de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, está bien porque lo que pasa es que es un invento, este artificio del maxi kiosco, como dice Asís. Me está haciendo trampa, es una palabra. Bueno. No. Fallo Levinas, bien. Sistema acusatorio. No, en Argentina no. Federalismo. Hace mucha falta, empezando por los municipios. Aborto. Una no. palabra. Eutanasia. Sí. Papa Francisco. Un fracaso. Juan Pablo II. Un gran teólogo. Ratzinger. Otro gran teólogo. León XIV. León XIV, una gran incógnita. Rerum Novarum.
León XIII, él comenzó la doctrina social de la Iglesia, pero para mí el último papa, en serio, fue Pío XII, que fue un gran jurista. Fue jubilado. Retirado. Fue jubilado, retirado. Bueno, muchas gracias. ¿Querés agregar algo más? Gracias a todos. 60 segundos y gracias a todos. Y el cierre es confiar en las instituciones y las injusticias se cambian desde el derecho y desde el sistema jurídico. Se cambia dentro del sistema constitucional, no fuera del sistema. Nunca más un golpe. Bueno, muchísimas gracias, Alfredito. Germán, ¿querés agregar algo? Gracias. No, para nada. ¿Querés agregar algo? Tremendo los dos, o sea, juristas, doctrinarios, han escrito libros, han hecho una carrera tremenda. Así que un placer compartir mesa con ustedes. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Alfredito. Y si están todos de acuerdo, me gustaría que hagamos el cierre del programa con los chicos de siempre, con los futuros estudiantes de Derecho, que nos van a agasajar con una canción y con su cierre musical. Y si quieren, pasamos todos allá para escucharlos. Vamos. Quiero ver, quiero entrar, nene, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. Fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nene, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí